Bien, nosotros como cristianos no empezamos el 2025 con el pie derecho. Empezamos en fe, empezamos en el Espíritu, empezamos en amor. Amén. Estábamos cantando, ¿no? Que hay que dejarlo de atrás, sí. Lo del 2024 ha habido cosas muy buenas. Ya las dejamos, pero hay algo nuevo en el 2025. Así que, iglesia, pónganse con el switch de expectativa encendido. Porque Dios no hará nada por ti aparte de tu fe. Que si tú no crees que cosas grandes van a ocurrir, no vas a ver cosas grandes. ¿No te he dicho que si crees, dijo Jesús, verás la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios manifiesta en el 2025? Entonces, posicionémonos en el Espíritu, en fe y en amor. Nunca nos salgamos de esas tres cosas. Son súper importantes. Muy bien. Vamos a entrar en el mensaje de hoy día y vamos a empezar la primera serie del año 2025. Ahora, pregunta. ¿Cómo empecé el año 2024? Enseñando una serie llamada Eventos del Tiempo del Fin. Y mi acercamiento a dicho estudio fue a través de la puerta de las dispensaciones. ¿Cómo finalicé el 2024? Enseñando una serie llamada Jesús, magnífico e incomparable. Y la última parte la terminé hablando acerca de la resurrección del Señor. Así que nuestra primera serie del año 2025 tendrá algo que ver también con lo trascendente que va a ocurrir en los últimos días, pero mi acercamiento será esta vez diferente. Vamos a entrar a este estudio a través de la puerta de las resurrecciones. Es posible hablar acerca del tiempo del fin a partir del punto de vista de las resurrecciones que aún están por ocurrir en el planeta Tierra. Ahora, mucha gente en las iglesias está atrapada, ha caído en el asunto de que si va a haber rapto o no. Otros discuten si el rapto va a ser antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. En realidad, nosotros necesitamos cambiar nuestro enfoque. Porque la gente que refuta el rapto no puede refutar la resurrección. Y si la refutan, están en problemas, porque la doctrina de las resurrecciones es fundamental para la fe cristiana. Nuestra fe se basa en la resurrección del Señor Jesucristo. Así que cambiar el enfoque de la gente hacia las resurrecciones la va a forzar a creer en que habrá un rapto, porque si no hay resurrecciones, si no hay traslados, si no hay gente que es levantada o alzada con poder, entonces la muerte gana. Y eso es trágico. Así que esta serie la he titulado Las resurrecciones venideras. Esta es la primera parte. Así que vamos a estudiar las resurrecciones venideras tal como se presentan en las epístolas, en el libro de Isaías, en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis. Y hay algo fundamental, la piedra angular de este estudio es algo que tengo que mencionar desde el principio, ¿no? Algo notable que vamos a descubrir en las Escrituras es la actitud de Dios hacia la muerte. O sea, tenemos que renovar nuestra mente al respecto. 1 Corintios capítulo 15, versículo 26 nos dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿De qué está hablando acá? De un evento escatológico. Este es el resultado de la guerra de Dios contra la muerte. Y la Biblia llama a la muerte enemiga de Dios, enemiga de la humanidad. Por eso Dios, que es vida, quien es el autor de la vida, la aborrece. Ahora, todavía a estas alturas hay gente que cree que la muerte proviene de Dios, sobre todo piensan que Él es el responsable. Y esto especialmente ocurre cuando alguien pierde a un ser querido que muere a una temprana edad. O si un niño muere, un joven muere de una manera trágica o en un accidente, o si una madre muere joven o de manera prematura, o un padre muere joven, normalmente la gente termina culpando a Dios por eso. Pero no debemos errar. La muerte es una enemiga
Dios no es nuestro enemigo, Dios es por nosotros, está con nosotros, está en nosotros y Él está obrando a nuestro favor. Dios está de tu lado, está tratando de ayudarte. Entonces vamos a ver en esta serie cómo la resurrección de Lázaro es un claro ejemplo del dominio de Cristo sobre la muerte y sobre el desafío de la muerte misma a su autoridad. Vamos a ver esto. Y cuanto más nos adentremos en este estudio, vamos a quedar convencidos de la determinación de Dios de eliminar la muerte, toda clase de muerte de este planeta, de su creación. Ahora, ¿cómo se derrota la muerte? ¿Cómo es que ella va a ser destruida? La muerte no se derrota con una reprensión, con algo verbal, sino solo con una resurrección. Ahora, ¿por qué esta serie la he titulado Las Resurrecciones Venideras? Porque en las Escrituras se revela con sorprendentes detalles el programa de resurrecciones de Dios. Existen registradas en la Biblia 8 resurrecciones en las que los muertos fueron restituidos o restaurados a sus cuerpos mortales, a sus cuerpos naturales. Cada una de las 8 personas que participó de dicha resurrección volvió a morir por segunda vez, experimentó la muerte física por segunda vez. Y estas 8 resurrecciones son un reflejo, son un tipo y sombra de las resurrecciones mayores que acontecerán en el futuro. Vamos a estudiar 8 resurrecciones o traslados en las que los hombres seremos resucitados con cuerpos eternos. Y miren, estamos hablando acerca de cosas reales, estamos hablando acerca de los cuerpos resucitados que nosotros tendremos en el futuro. Yo puedo hablarles con autoridad al respecto porque la Biblia dice que nuestro cuerpo glorificado ha sido garantizado porque el Espíritu Santo es las arras, es la garantía de que vamos a recibir el paquete completo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, vamos a darnos cuenta de que los cuerpos glorificados de las futuras resurrecciones van a brillar como las estrellas, porque no serán más cuerpos naturales, cuerpos terrenales, mortales, ni tampoco cuerpos corruptibles. Así que vamos a ir al libro de Daniel, y aquí hay un vistazo, ¿no?, a través de los corredores del tiempo, donde podemos tener una vislumbre de esas resurrecciones. Daniel capítulo 12, versículo 3, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No a perpetua confusión, sino vamos a brillar en la luz de Jesús. Y aquí no se está refiriendo a cuerpos naturales, a cuerpos mortales. Los cuerpos mortales de los hombres caídos simplemente no brillan a perpetuidad. Más bien con la edad se van apagando. Esas lámparas se apagan y sus cuerpos se mueren. También encontramos la contraparte de esto en el Nuevo Testamento. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y aquí está hablando acerca de los justos con sus cuerpos resucitados, resplandeciendo en el reino mesiánico, en el milenio, donde el Señor Jesucristo se va a sentar en un trono de gloria en Jerusalén. Ahora, otra cosa que podemos notar es que no todos los cuerpos de resurrección son iguales en su resplandor. Hay diferentes grados de brillantez. El apóstol Pablo escribió acerca de esto en 1 Corintios 15, los versículos 41 y 42. Dice: uno es el resplandor del sol, otro el de la luna. ¿Se han puesto a pensar? Una pregunta: ¿cuántos han visto la luna brillando arriba en la noche? Ok, díganme ustedes, ¿alguna vez han comprado focos de luz blanca y focos de luz cálida? Bueno, la luz de la luna es semejante a un foco de luz blanca o de luz cálida. ¿Qué dicen ustedes? Blanca, ¿no? ¿Y el sol? Cálida. Entonces, ¿por qué el reflejo es blanco? No me tienen que responder. Ok, uno es el resplandor del sol, uno medita, ¿no? Otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. O sea, así como es esa realidad espacial,
¿no? Si tú quieres explicar lo desconocido, primero hablas de lo conocido. Quieres explicar lo espiritual, primero explicas lo natural, lo físico. Quieres explicar lo invisible, hablas de lo visible. Cada estrella tiene su propio brillo, así sucederá también con la resurrección de los muertos. O sea, así como es en el espacio, también va a ocurrir con nuestro cuerpo glorificado futuro. Entonces, no solamente el pueblo resucitado de Dios tendrá diferentes niveles de resplandor, brillantez, luminosidad o gloria en sus cuerpos glorificados, sino que los diferentes pueblos de Dios en diferentes épocas, Israel, la iglesia, los santos de la tribulación, van a experimentar resurrecciones separadas. En la Biblia hay un programa de resurrecciones. Dios es un Dios de orden. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 22 y 23, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Esa palabra la vamos a ver más adelante. Significa rango, significa compañía. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y aquí se está hablando de dos resurrecciones. Y hay una serie de resurrecciones posteriores. Y como dije anteriormente, el único antídoto contra la muerte es la resurrección. La ya anunciada destrucción final de la muerte vendrá cuando se complete el número de las resurrecciones programadas por Dios. La muerte va a dejar de existir, gracias a Dios. Ahora, es interesante notar que Satanás, a quien la Biblia llama en Hebreos 2:14 el emperador de la muerte, es el que tenía el imperio de la muerte, él encontrará su fin eterno antes de que la muerte sea conquistada para siempre. Interesante. Miren, yo les voy a decir algo, ¿no? Cuando la guerra de Dios contra la muerte termine, no quedará ni un solo hueso, ni un solo diente, ni una sola costilla, ni un solo fragmento de ADN de ningún ser humano muerto en ningún lugar de este planeta. Es decir, no habrá ningún rastro, indicio, vestigio, ni memoria de la muerte en la nueva tierra y en el estado eterno. Puedes desenterrar donde quieras en la nueva tierra, no vas a encontrar sepulcros ni huesos. No va a haber memoria de la muerte. Así de enfático es Dios con respecto a este enemigo. Así que la presencia de la muerte en la tierra será eliminada sin que quede ni un solo rastro. Por eso, las resurrecciones venideras ocurrirán, exceptuando la última, en un periodo de un poco más de 7 años. Y el mundo se va a quedar asombrado por esas impresionantes demostraciones del poder de Dios. Es vida de entre los muertos. Ahora, cualquier observador que esté atento, que esté buscando la verdad, que sea prudente, va a darse cuenta de la aceleración de que la maldad está teniendo en nuestro mundo. Ustedes saben el giro inesperado, ¿no? Que en el año 2020 las cosas empezaron a cambiar en una pendiente descendente o como un espiral descendente. Las cosas comenzaron a empeorar. Estamos entrando en lo previo a los dolores de parto anunciados por el Señor. Entonces, sí, vemos que la maldad se está incrementando y también estamos viendo que la gracia de Dios se está manifestando con mayor poder, se hace más evidente y el Señor está respondiendo con poder a aquellos que están clamando a Él de todo corazón por el conocimiento de la verdad. Pero la verdad de todas las cosas, aunque con nuestros ojos vemos que las cosas están empeorando, y la gente se hace la pregunta, o sea, ¿a dónde va a terminar a parar este mundo? Bueno, yo les digo, bajo el control absoluto del Señor Jesucristo. O sea, tenemos una esperanza. No somos fatalistas, sabemos qué hay en el horizonte. Bien, pero sí estamos viendo que se acerca más y más el día en que la muerte finalmente será conquistada, será humillada, será desterrada del planeta Tierra. Ahora, una pregunta, ¿cuántos de ustedes aman y anhelan la venida del Señor Jesucristo? Porque Él viene pronto. Jesús viene, punto. Pronto se va a cumplir la profecía dada por el profeta Oseas, en Oseas 13, versículo 14, dice, de la mano del Seol, o del infierno, los redimiré, los libraré de la muerte, y miren, ¡oh, muerte! Yo seré tu muerte. ¡Wow! ¿Cómo Dios le habla?
y seré tu destrucción, o sea, la compasión será escondida de mi vista. O sea, Dios no tendrá ninguna compasión con respecto a la muerte. ¿Qué tenemos aquí? Acá tenemos pronunciada la muerte de la muerte. Ella fue declarada por el profeta Oseas cientos de años antes de la primera venida de Cristo. Ahora, algo curioso ha ocurrido en nuestro planeta, ¿no? Interesante, nosotros vemos la curva de la longevidad humana después de la caída del diluvio de Noé. Antes había una cubierta de aguas que cubría, que rodeaba el planeta, y era como un filtro, protegía a los seres humanos de las radiaciones ultravioletas que vienen de afuera, y al mismo tiempo hacía que el clima dentro de la Tierra fuese mucho más estable, ¿no? Pero cuando las cataratas, ¿no?, las puertas, las fuentes del abismo fueron abiertas y llovió sobre la Tierra por 40 días y por 40 noches, entonces toda esa cubierta se quitó. Y por eso cuando hacemos un estudio en el libro de Génesis nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que la curva de la longevidad humana comienza a caer, ¿no? Porque ustedes saben, ¿no?, la radiación ultravioleta está relacionada con el envejecimiento y con el cáncer de la piel y todo eso. Entonces, es interesante que vemos que hay una curva de descenso. Ahora, la gente antes se moría mucho más joven. Nosotros leemos en los evangelios que José, el padrastro de Jesús, desapareció rápido de la escena. Ahora muerto antes de sus 50. Y así se moría la gente antes, ¿no? Se morían mucho más jóvenes. Ahora, en más o menos 92 años, desde el año 1930 hasta el año 2022, algo ocurrió en varios países del mundo. La expectativa de vida de los hombres subió de 58 a 74 años como promedio. Y la expectativa de vida de las mujeres subió de 62 a 80 años de edad como promedio. Ahora, a pesar de los avances médicos, de los adelantos en cuanto a la nutrición, en cuanto a la presencia de los mejores medicamentos y mejores y nuevos procedimientos médicos, o sea, la edad máxima alcanzada por los seres humanos registrada en este periodo no ha variado mucho. Este tope se encuentra entre los 105 y 122 años calendario. Es raro encontrar a alguien que viva 130 años. No, y los que viven hasta los 122 años, los que viven hasta esta edad, realmente viven una vida bastante larga, pero cada día son menos personas que alcanzan tanta longevidad. Ahora, a pesar de los avances científicos, solamente un muy pequeño sector de la población vive esa larga vida. A pesar de que todo lo que el hombre haga, la triste realidad es que la muerte sigue reinando en el planeta Tierra, incluidos los redimidos. ¿Por qué? Porque la muerte física aún no ha sido destruida. Como dije, es un evento escatológico, pero todavía no hemos llegado ahí. Ahora, ya que estamos hablando acerca de las resurrecciones venideras, estas van a existir sencillamente porque hubo algo que ocurrió en el pasado, hubo un evento del pasado que tiene que ser revertido. Estoy hablando acerca del ingreso o la introducción de la muerte en la tierra. No, la caída del hombre trajo como consecuencia la introducción de la muerte. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte, ¿no? Y la Biblia habla de diferentes muertes, ¿no? Primero la muerte espiritual, luego viene la manifestación o expresión de la muerte espiritual, que es la muerte física, y luego, para aquellos que no creen en Cristo, está la muerte segunda o la muerte eterna, es la separación eterna de Dios y el ser lanzados o echados al lago que arde con fuego y azufre. Por tanto, la solución propuesta de Dios para este problema, para que este sea resuelto, tiene que abarcar todo lo que este implicaba. Entonces, la primera venida de Cristo no fue para que Él reinase en un trono de gloria en Jerusalén. Mucha gente piensa, Jesús es rey, entonces ya está reinando. Falso. Eso es la mala doctrina, la falsa doctrina del reino ahora. No, Jesús vino para sufrir. Jesús vino para resolver un asunto que estaba pendiente en el ámbito del espíritu. Jesús vino para quebrar o romper el poder de la muerte espiritual sobre nuestras vidas. Entonces, la muerte de Cristo resolvió el problema del pecado y la resurrección de Cristo resolvió el problema de la muerte espiritual. Entonces Jesús, como dije, vino a romper el poder de la muerte espiritual y lo hizo mediante su muerte y resurrección, porque Él trajo la muerte de la muerte. Y pronto será
destruida la consecuencia, manifestación o efecto de la muerte espiritual en nuestros cuerpos físicos, que es la muerte física. Ahora, ¿cómo es que Dios ve la muerte? ¿Cuántos de ustedes quieren abrazar la perspectiva de Dios con respecto a todo? Tú y yo necesitamos tener la mentalidad de Dios con respecto a todo. Tenemos que mirar las cosas en línea con la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo ve Dios la muerte? Es sorprendente que la Biblia, en las Escrituras o la Biblia nos dan muy poca información sobre la muerte física antes de la muerte de Lázaro. Jesús ya había resucitado a 2 jóvenes de entre los muertos en su ministerio, pero en ninguno de estos 2 casos se nos proporcionan a nosotros detalles acerca del tema de la muerte o lo que Dios piensa al respecto. Ahora, en el primer caso, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la Escritura le dedica 7 versículos. Y esto aparece en Lucas 7, del 11 al 17. El segundo caso de resurrección en el ministerio del Señor fue cuando Él resucitó a la hija de Jairo. Y obviamente aquí solamente hay 8 versículos dedicados en Lucas 8 del 49 al 56. Pero cuando hablamos acerca de la tercera resurrección efectuada por el Señor en su ministerio, que es la resurrección de Lázaro, encontramos algo completamente diferente, porque ella se relata con mayor detalle. Le dedica un capítulo entero en el libro de Juan. Estoy hablándoles acerca de más de 50 versículos en Juan, el capítulo 11. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de revelación progresiva y Él quería que nosotros tuviésemos una visión más profunda de su lucha contra el mayor enemigo del hombre y el último enemigo que será destruido. Entonces Juan se enfocó tan definidamente, tan detenidamente en este asunto porque él quería revelar algo importante. Primero con respecto al carácter de Dios y en segundo lugar con respecto a la naturaleza de la muerte. Por favor, repitan conmigo, Lázaro. Ahora, ¿quién era Lázaro? Lázaro era un amigo cercano del Señor Jesucristo. ¿Y qué le pasó a Lázaro? Se enfermó gravemente y luego se murió. Juan, capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Betania era una aldea que estaba cerca de Jerusalén y era la aldea de María y de Marta, su hermana. Entonces, cuando Lázaro se enfermó, Marta y María enviaron a decirle a Jesús que su amigo estaba enfermo. Entonces, la expectativa de ellas, y que, escúchame bien, a veces nosotros nos formamos falsas expectativas. Nunca demanden de la gente, nunca pongan su expectativa ni su esperanza en los hombres, porque pueden ser decepcionados. Entonces, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser realistas. ¿Okay? Entonces, la expectativa que ellos tuvieron fue natural. Bueno, para el pensamiento humano era natural. Allá, Jesús se entera, Lázaro está enfermo, y Jesús viene corriendo para orar por él. ¿Están ahí o no? Pero ¿quién de nosotros hubiese pensado diferente? Ninguno. Normal. Entonces ellas pensaron que Jesús vendría pronto para orar por él para que fuese sanado. Ahora, hablando del asunto geográfico, Jesús no se encontraba en ese momento en la zona. Él estaba lejos, al otro lado del Jordán. ¿Dónde? La Biblia dice donde estaba bautizando antes Juan el Bautista. Este lugar también se llamaba Betania, pero era una Betania diferente, era una Betania lejana a Jerusalén. No era la Betania de Lázaro, Marta y María. Otra traducción en Juan el capítulo 3 coloca la palabra Betábara en vez de Betania. Bueno, entonces no había forma de que Jesús llegase inmediatamente. Ahora, algo interesante de notar, ya que estamos hablando de resurrecciones, es que en los 2 primeros encuentros de Jesús con la muerte, Cristo respondió de inmediato. ¿No? Y también hay que resaltar que estos 2 primeros encuentros fueron con personas totalmente desconocidas para él. Él no conocía al hijo de la viuda de Naín, no conocía a la hija de Lázaro, a la hija de Jairo. Ahora, en el primer caso, el hijo de la viuda de Naín, o sea, Jesús vio a la viuda llorando,
por esa pérdida, tuvo compasión de ella y de inmediato resucitó a su hijo. Y ese episodio habrá durado, pues, solamente unos cuantos minutos, no mucho. La resurrección de la hija de Jairo tomó más tiempo porque Jesús estaba de camino hacia la casa de Jairo, así que estuvieron un poquito más de tiempo juntos, ¿no? Si consideramos que ellos llegaron ahí y tuvieron que sacar a la gente y todo eso, ¿no? Pero lo que sí puntualizo es que ambos casos fueron casos casuales, espontáneos, pero el de Lázaro fue un caso totalmente diferente. La tercera resurrección fue totalmente diferente. Vamos a regresar a Juan, el capítulo 11, versículos 2 al 4. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas, ¿no? Y cuando Jesús ama, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para, de griego hacia, eis, no es hacia muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios en este caso, sea glorificado por ella. Ahora, este amor era un amor como fraternal. Eso nos dice que Lázaro era como un hermano para Jesús. Y se los voy a demostrar. O sea, él lo amaba profundamente, estaba profundamente ligado a esa familia. Ahora, ¿qué es lo que tú haces cuando escuchas una mala noticia o algo negativo? ¿Reaccionas o respondes? ¿Cuántos de ustedes quieren de veras ser más como Jesús? Tenemos que ser imitadores de Él en esto entonces. O sea, ¿cómo fue que Jesús respondió ante una amenaza del enemigo? Lo primero, cuando algo negativo venga contra ti, no te quedes con la boca cerrada. Debes responder apropiadamente y no debes reaccionar alocadamente. Y eso fue lo que Jesús siempre hizo, respondió apropiadamente. Cuando David se enfrentó contra el Goliat, no corrió ese gigante con la boca cerrada. El mutis no vence las batallas. Tus palabras van delante de tus milagros. Entonces tenemos que hablar algo, pero no podemos hablar la solución. No podemos empezar a dispararnos a los pies, ¿no? Ni sabotear nuestro futuro, ni meternos autogol, hablando palabras, magnificando el problema, porque lo que haces tú es hundirte más y glorificar al diablo. Tú le das poder a aquello que tú consideras, en lo cual tú te enfocas, en lo cual tú meditas. Tú le das poder a aquello a lo cual tú le prestas tu atención. Y el enemigo no merece nuestra atención. La Biblia dice: resístalo y él se va a oír. Punto. Jesús pasó mucho tiempo con su círculo íntimo. El resto de los 12 fueron su segunda opción. Lo tercero fueron sus demás discípulos, las multitudes. Y con los que pasó menos tiempo fue con los fariseos y escribas que lo cuestionaban. Y al final de todos, con el diablo. Pasó menos tiempo. Muy bien. Entonces, cuando este tipo de cosas vengan contra ti, no debes quedarte callado, debes, otra vez lo digo, responder apropiadamente, no reaccionar alocadamente. Y Jesús inmediatamente respondió ante este embate o escalada del enemigo. Ahora, vamos a examinar lo que Jesús dijo, porque en lo que Jesús dijo, en su respuesta apropiada, había mucho poder. Cuando Adán pecó, lo primero que salió de la boca de Dios fue la solución para la redención de la humanidad. Y habló de una simiente que vendría. No habló el problema. No magnificó el problema, habló la solución. Entonces, vamos a darnos cuenta que Jesús, mediante sus palabras, estableció los límites o parámetros de aquello que Satanás estaba intentando lograr como resultado final de su ataque. Así que Jesús, en fe, declaró el fin desde el principio. Declaró el fin de este episodio desde el principio. Él dijo: esta enfermedad no va a terminar glorificando la muerte, porque ese era el intento de Satanás. Y Jesús dijo esto cuando Lázaro aún estaba vivo.
Todo lo contrario, el resultado final sería que Jesús mismo sería glorificado. Ahora, cuando nosotros resistamos a Satanás, tenemos que hacerlo no mentalmente, sino verbalmente, con nuestras palabras, con declaraciones que tengan claras, precisas implicancias y que siempre estén a nuestro favor y alineadas con la palabra de Dios. Regresemos a Juan. Juan capítulo 11, versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Por lo que leemos aquí, tenemos aquí el orden de nacimiento de esa familia. Marta, y podemos capturar esto de la misma escritura, ¿no? Marta era la mayor, ¿no? Siempre estaba atareada, haciendo las cosas en la casa. María, la segunda, dejaba que Marta hiciese todo el trabajo. Y Lázaro era su hermanito, ¿no? Y por lo que leemos en los evangelios de Mateo y Marcos, vemos que los propios hermanos de Jesús, las hermanas de Jesús, lo rechazaron. No creían en él. Ellos no creían que él era el Mesías enviado de Dios, ¿no? Y permitieron que la familiaridad que ellos tuvieron con él, porque habían crecido con él, les robase de lo que Dios quería hacer a través de la vida del Señor. Así que esa familia singular, compuesta por Marta, María y Lázaro, trataba a Jesús de una manera diferente. Ellos abiertamente le dieron la bienvenida al Señor en su casa. Lo honraban, lo trataban con gran respeto y siempre tenían un lugar para él y sus discípulos con ellos. Así que Jesús se sentía allí en casa. Para él, esta fue una familia sustituta. Porque Jesús no era bienvenido ni en su casa, ni tampoco donde se crió, en Nazaret. Pero Dios le dio a esa familia para que él pudiese reemplazar lo que había perdido ahí en su hogar, en Galilea. Y Jesús los amaba. Juan 11, versículo 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo y escuchó algo negativo, que tenía que ver con su amigo, ¿qué hizo Jesús? Corriendo fue para orar por él. Nope. De manera intencional, de manera consciente, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora, ¿qué te dicta la mente natural? No, pero si Jesús amaba a Lázaro, amaba a esa familia, era como su familia sustituta, ¿por qué entonces este comportamiento es contradictorio con el hecho de que él los amaba? Estamos pensando mal, no necesariamente es así. Ese comportamiento parecía contradictorio a este hecho de que los amaba. No todo lo que parece es, ¿no? Ahora, entonces, es aquí donde la gente lee esto y muchos se preguntan por qué Jesús no fue allí de inmediato. Es evidente que Jesús no era movido por las circunstancias o por lo que los hombres le dictaban. Lo vuelvo a preguntar por segunda vez. ¿Cuántos de ustedes quieren ser más como Jesús? Entonces no seas movido por las circunstancias, ni tampoco por lo que los hombres te dictan. Tu agenda no te la dictan los hombres, te la dicta el Señor. Entonces él era guiado por el Espíritu Santo y en su espíritu no tuvo la luz verde de ir a Betania. Esto significa que había un propósito divino detrás de este retraso intencional. Es decir, Jesús no se movió de donde estaba hasta que supo en su espíritu que Lázaro había muerto. ¿Ah, sí? Sí. Ahora, él supo esperar en Dios. ¿Quieres ser como Jesús? ¿Sabes esperar en Dios? ¿O simplemente te precipitas y actúas de manera impulsiva e irreflexiva? Ahora, Jesús no actuó inmediatamente ante la noticia. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque quería un enfrentamiento cara a cara con la muerte. Él tenía algo diferente en mente, ¿no? En otras palabras, su respuesta, su accionar fue algo orquestado por un propósito divino. Ahora, sabiendo Jesús que estaba a 2 días de camino de allí, él intencionalmente se quedó 2 días más donde estaba para que cuando llegase allí, Lázaro tuviese, ¿cuántos? 4, no 5, no 3, exactamente 4 días de muerto. Y los números que aparecen en las Escrituras están puestos allí no por pura casualidad, tienen un tremendo significado, son un cuadro de algo más y eso lo vamos a dejar para más tarde. Así que vamos a volver a Juan 11, versículo 11 al 15. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo
Lázaro duerme. Ahora, miren cómo está hablando. Ahora ya sabe que Lázaro ha muerto, lo sabe en su espíritu. Le avisaron que estaba enfermo, nadie le avisó que estaba muerto. Lo supo en su espíritu. ¿Están ahí o no? Ok. Pero Jesús sigue hablando en línea con lo que dijo la primera vez. La primera mención, la segunda y la tercera y la última tienen que estar alineadas hasta que obtenga ese resultado deseado. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Quieres ser más como Jesús? Habla más como Jesús. Habla bien, pues. Ok. Jesús dijo, voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, o sea, ¿de qué está hablando? Está hablando de que lo iba a resucitar. Entonces dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes no haber estado allí para que crean, mas vamos a él, ¿no? Y Tomás se puso trágico así, también vamos para que también nosotros muramos, ¿no? O sea, él no estaba en la misma página. Bien, ahora piensen esto, ¿no? Si Jesús hubiese estado allí y se moría delante de sus hermanas, si Lázaro se moría delante de sus hermanos, hubiese sido trágico para ellas. ¿Por qué Jesús permitió que se muera? No, pero Jesús no estaba ahí. Habría sido devastador para esa familia ver la muerte de Lázaro en la presencia misma de Jesús. Como que la muerte es todopoderosa, como que la muerte es invencible. Y eso hubiese creado un ambiente de incredulidad. Pero Jesús, de manera intencional, a propósito, no quiso estar ahí presente cuando Lázaro muriese. Su ausencia fue estratégica, porque él tenía algo mayor en mente. ¿Algo mayor que ir y sanar a Lázaro? Sí, algo mayor, resucitarlo. Entonces él quiso llegar allí cuando la situación fuese una situación de desesperanza total. Esto es maravilloso. En la Biblia vamos a descubrir que a Dios le gusta desafiar las situaciones de total desesperanza, de desesperación. ¿Por qué creen ustedes que esperó hasta que Abraham tuviese 100 años de edad y Sara 90 en una situación en la cual estaban ambos reproductivamente muertos? De allí Dios hizo el milagro y ellos vinieron a ser, Abraham y Sara, un modelo para nuestra fe. Así que las demoras de Dios nunca resultan en una derrota. Si es que hay en él un retraso, es intencional. Así que hubo un tremendo e intencional propósito detrás de todo esto. Jesús había estado esperando ese día en particular para lograr algo puntual. Fue un momento estratégico. En este asunto, Dios estaba guiando a Jesús a un magnífico enfrentamiento con el viejo enemigo de la humanidad. Dios quería un duelo con la muerte. Ahora entendamos algo. La muerte, aún en los días de Jesús y aún en nuestros días, seguía haciendo de las suyas, matando implacablemente a cada ser humano que nacía en el planeta. Pero en esta ocasión, la muerte se pasó de la raya, cruzó la línea, y este fue un ataque directo en contra de alguien que era muy cercano a Jesús. Su amigo Lázaro, su hermanito Lázaro, por así decirlo. Y definitivamente la muerte de Lázaro tocó a Jesús de manera muy personal, muy profunda. Otra vez, hay gente que se pregunta, ¿por qué Jesús permitió la muerte de Lázaro? ¿Por qué Dios permitió la muerte de Lázaro? Evidentemente, Dios tiene una forma de ver y hacer las cosas muy diferente que la nuestra. Ahora, esta escalada, como otras en la historia, fue una movida más de las de Satanás. O sea, Dios permite que el diablo monte un espectáculo o arme un escenario para luego causar de que todo explote en la cara al enemigo. Porque el Padre guió a Jesús hasta ese momento en que estaría enfrentándose cara a cara contra la muerte, pues su propia muerte vendría tan solamente en unas cuantas semanas. Y a Jesús le iba a ser muy bueno
ver a Dios derrotando la muerte física una vez más, porque eso era algo que presagiaba su propia resurrección. Ahora vamos a ver cómo esto ha ocurrido en la historia. Satanás trató de matar al pueblo de Israel en el Éxodo cuando estaban a la orilla del Mar Rojo. Pero Dios, de manera intencional, condujo allí a su pueblo a lo que podríamos llamar un callejón sin salida. Adelante agua, a los costados montañas y atrás una garganta, un valle, ¿no? Los ejércitos egipcios. Y eso lo hizo para salvarlos y para destruir por completo el ejército del faraón. Entonces los egipcios sencillamente estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y aquí vemos cómo Satanás fue completamente avergonzado. Así que el diablo fracasó. Cuando el gigante Goliat vino para desafiar al ejército de Israel en el valle de Ela, estuvo allí intimidándolos por 40 días, hasta que Dios utilizó a este joven pastorcito David para cortarle la cabeza y darle una gran victoria al pueblo de Israel. Cuando el diablo montó un gran show utilizando al rey Nabucodonosor en Babilonia, motivándolo a levantar una imagen inmensa, una estatua de oro, y al mismo tiempo exigiendo que todos se postrasen y la adorasen, ¿qué tenemos acá? Mal jugado. Porque lo que pasó acá es que los 3 jóvenes hebreos se rehusaron a postrarse y en consecuencia fueron arrojados en horno de fuego. Dios los protegió, los libró, mostró su poder y se glorificó. Otra vez Satanás fue avergonzado. Había aquel día una gran multitud. ¿De qué crees tú que hablaron cuando llegaron a casa todos los que estaban en esa multitud? Terminaron hablando de las maravillas del Dios de Israel, no de los dioses paganos. Todo eso le explotó al diablo en la cara. Así que las escaladas del diablo, Dios nos hace problemas. Satanás crea estos escenarios, pero luego Dios viene y le da la vuelta al asunto y Dios recibe la gloria. Y eso es exactamente lo que pasó en la historia de la muerte de Lázaro. Dios sería glorificado, no la muerte. Ahora, ¿por qué creen ustedes que cuando Satanás levantó su sucia cabeza para enfermar a Lázaro de gravedad, Jesús dijo, esta enfermedad no es hacia muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella? Era otra vez la historia, se vuelve a repetir, ¿no? Satanás levantándose y luego terminando humillado. Entonces el diablo mismo quería ser glorificado a través de la muerte de Lázaro, que era cercano a Jesús. El diablo quería enviar un mensaje, que la muerte es invencible. Mal jugado. Satanás sujeta a la humanidad a través del temor. Y él quiere proyectar a todos que Él es mayor que Dios. Sin embargo, Jesús con sus palabras parametró dicha situación. Sus palabras fueron un decreto que dictaminó el resultado final de este duelo con el diablo. No menosprecies tus palabras son tus soluciones. Las palabras sueltan poder. Jesús sabía que lo que Él dijese le sería hecho. ¿Quieres ser más como Jesús? ¿Vives tú consciente de que cuando hablas algo de manera intencional, crees que lo que dices sucede? ¿Crees que lo que dices ocurre? ¿Crees que lo que dices acontece, te ocurre, te pasa? Si tú haces así, vas a ser más como Jesús. Entonces, la muerte es el gran enemigo de la humanidad y eso es lo que vemos en esa historia. Y allí vemos mucho más de lo que vemos en las otras resurrecciones. Aquí vemos cuánto Dios aborrece la muerte. Y muchos cristianos no tienen problemas con la muerte, ya se acostumbraron a ella. Claro, acontece a diario, todos los días salen en el comercio y en los diferentes periódicos, ¿no? Defunción de tal, defunción de fulano, de mengano y como se llame, no importa. No tienen problemas en ver que un anciano parta, ¿no? Pero cuando una persona joven muere, sobre todo en su familia, para un cristiano es devastador. Y a veces nosotros como cristianos vivimos como el mundo, naturalmente, ¿no? Como que la muerte es algo definitivo. Vivimos sin esperanza, como que no hubiese de venir una resurrección. Pero cuando, entre comillas, perdemos un ser querido, no lo perdemos. Tenemos una esperanza que se levanta por encima de toda tristeza.
Entonces Dios aborrece tanto la muerte que aquí vemos a Jesús totalmente determinado a traer no solamente una resurrección, la de Lázaro, sino efecto cascada, efecto dominó, múltiples resurrecciones, lo cual es el tema de esta serie. Ya hemos visto en 1 Corintios 15, 26 que el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces nosotros debemos recordar con todo esto que el propósito supremo de Jesús al venir fue destruir la muerte en todas sus formas. Ahora, antes de este tiempo, 5 personas habían resucitado de entre los muertos en la Biblia. Hay 5 resurrecciones en la Biblia previas a la de Lázaro. La primera es el hijo de la viuda de Sarepta, ¿no? Elías lo resucitó y podemos leer esto en 1 Reyes 17, del 17 al 24. La segunda resurrección fue la del hijo de un tsunamita resucitado por Eliseo. Segunda de Reyes 4, del 32 al 37. La tercera resurrección y la última del Antiguo Testamento es la del israelita que entró en contacto con los huesos de Eliseo. Lo estaban cargando para enterrarlo, de repente vinieron bandas armadas, el muerto se les cayó y tocó los huesos de Eliseo, ¡pum!, resucitó, ¿no? Saben ustedes que Eliseo tenía la doble unción que Elías, ¿no? No, Elías resucitó uno y acá, después de muerto, Eliseo resucitó 2, doble unción. Qué maravilloso. Sí, cuenten el doble de milagros, porque tenía doble unción. Bueno, la cuarta resurrección, ya entramos en el Nuevo Testamento, es el hijo de la viuda de Naín, en Lucas 7 del 12 al 15, ya hemos hablado acerca de esto. Y la siguiente fue la de la hija de Jairo, en Marcos 5 del 22 al 43. Estas son las 5 resurrecciones previas a la de Lázaro. En ninguna de estas 5 se revela la actitud de Dios hacia la muerte. Solamente vemos el hecho de la resurrección sucediendo. Pero en todos estos casos, en los 5, el muerto la persona recién había muerto recientemente y ninguna de esas personas había sido enterrada físicamente. O sea, ninguno de estos llegó tan lejos. Pero el caso de Lázaro fue diferente. Lázaro había estado muerto por 4 días y su cuerpo ya había empezado a descomponerse. Sus hermanas le dijeron a Jesús que su cuerpo ya olía mal. El mal olor era espantoso. ¿Qué había tomado lugar allí? Putrefacción, hediondez, descomposición en el sepulcro. Una resurrección como la de Lázaro nunca antes se había visto. Ahora, llegar a este punto, y póngase a pensar, ¿no? Póngase en los zapatos de María, o las sandalias de María y de Marta, ¿no? Para ellas era un lugar de verdadera desesperanza. La presencia de la muerte de su hermanito, la presencia del olor de la muerte, la presencia de la imposibilidad era palpable, era patente. Pero es justamente allí donde Jesús quería estar, ante la cara misma de la muerte, ante el olor mismo de la muerte, ante la presencia misma de la corrupción en el sepulcro. Pero ¿cuántos saben que nuestro Padre es el especialista en situaciones desesperadas y desesperanzadas? Y por eso Juan le dedicó un capítulo entero y registró tantos detalles en su evangelio, en el capítulo 11, para mostrar cuánto Dios aborrece la muerte y cómo Él tiene la última palabra. ¿Cuántos saben que Jesús es la resurrección y la vida? Hay esperanza. Entonces, cuando todo indica, y nosotros no nos movemos por vista, vivimos por fe, cuando todo indica de que la muerte aún reina suprema sobre la raza humana, la palabra de Dios nos revela que al final ella no va a ganar. ¿Quieres ser más como Jesús? ¿Te mueves por las apariencias o te mueves por la revelación? Hermanos, la palabra de Dios nos trae a nosotros la última palabra. La guerra contra la muerte tiene un claro vencedor, es el Señor Jesucristo, y nosotros también vencemos la muerte en Él. Gloria a Dios por las resurrecciones venideras, porque nosotros vamos a ser participantes activos de la misma. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos gloria por tu programa de resurrecciones. Tú eres un Dios de soluciones, tú eres un Dios
de poder. Tú eres un Dios que ha vencido la muerte, el sepulcro. Tú eres un Dios que ha resucitado a su Hijo Jesucristo para que su resurrección sea nuestra resurrección. Padre, te damos gracias por cada una de las personas que va a ser resucitada en el futuro. Gracias te damos por adelantado por nuestros cuerpos gloriosos, glorificados, semejantes al tuyo. Te vamos a ver, Jesús, como tú eres. Seremos semejantes a ti cuando venga lo perfecto, como seremos, como fuimos conocidos. Gracias te damos, Señor. Y todo esto crea expectativa en nosotros, que nuestro futuro está asegurado. Tú eres nuestra garantía. Tu fidelidad nos sostiene. Y para eso, Señor, tu palabra es suficiente. Toda la gloria y la honra son para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el inicio de la serie, la introducción. Ahora, si aún no has confesado a Jesús, ni has creído en su resurrección, no tienes vida eterna. Y Dios no te quiere como parte de esa gran masa que se va a perder. ¿Alguna vez se han puesto a pensar de que hay una puerta ancha, un camino espacioso que lleva a la perdición, que muchos entran por ahí? Muchos están circulando. Han entrado por esa puerta, están circulando en ese camino que desemboca en el infierno. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Pero hay otro camino, hay una puerta estrecha, hay un camino que es angosto, que es Jesús. Él es el Salvador. Y Él manda a todos los hombres que vayamos a Él y nos arrepintamos para que no perezcamos como el resto. Si aún no has recibido a Cristo, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Te doy la oportunidad para que te pongas a cuentas con Dios. Repite conmigo: Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, invoco tu nombre. Sé mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Te recibo, Señor. Creo en tu resurrección. Gracias por el regalo de la vida eterna. Toda la gloria sea para ti. Amén y amén.